Y para no demorarnos más, tenemos en línea a alguien que admiro, quiero mucho, es un gran profesor, es un filósofo, un rara avis acá en la lectora, porque generalmente tenemos escritores que escriben ficción, escriben literatura, tenemos booktubers, ¿no? Otro tipo de lectores, y para hacer una lectura distinta del gran libro sobre anillos, El Señor de los Anillos, bueno, el señor de la filosofía, el profesor José María Guerre. Hola, José María, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Natalia, y a todos los oyentes. Qué placer tenerte esta noche y para hablar un poquito de cómo llega Tolkien, ¿no? a nuestra vida. Primero empecemos a hablar cómo llega Tolkien a la tuya. Bueno, cuento. Yo soy profesor de filosofía y cuando estudiaba en la Facultad de Filosofía conocí a una chica, hoy mi esposa hace 32 años, que le gustaba muchísimo la lectura de Tolkien, ¿no? Y especialmente El Señor de los Anillos. Me costó, creo que 3 o 4 veces intentar leerlo, ¿no? Llegaba a las 60 páginas y paraba, y otra vez y paraba, ¿no? Y bueno, por razones obvias, y además estábamos en nuestro noviazgo, yo quería hacer el esfuerzo. Una vez que lo terminé, lo leí 7 veces, seguido los 3 tomos, ¿no? Bueno, y así me fui enamorando cada vez más de esta obra, que durante mucho tiempo estuve en la cabecera de mi cama y que aprovechaba antes de dormir para reflexionar filosóficamente, no solamente literariamente, sino filosóficamente, a partir de los conceptos así divertidos. Bueno, los buenos libros tienen más de un nivel de lectura, ¿no? Bueno, nosotros acá muchas veces hablamos de la trama, nos quedamos en eso o en el placer de la propia lectura, pero a veces hay significados muy profundos. ¿Y eso por qué puede pasar en un escritor como Tolkien? Bueno, Tolkien es un escritor extraordinario, ¿no? Es el padre de toda la literatura fantástica posterior, con una vida muy muy rica también y muy dura, ¿no? Es decir, participó en la Gran Guerra, sobrevivió a la batalla de Somme, donde murió más de 1 millón de personas. Todas esas experiencias también están volcadas en su obra, una obra que tiene una gran riqueza literaria y filológica, ¿no? Él crea Claro. idiomas, ¿no? Es decir, para poder dar forma y entorno a ese mundo de la Tierra Media, pero también una filosofía y una teología. Nosotros decimos en filosofía que es como una gran suma teológica, citando a Santo Tomás, del siglo XX, ¿no? Es decir, es impresionante realmente. Y es fantasía épica, ¿no? Porque hay como una suerte de seguidilla de aventuras, de batallas, ¿no? Que nos hacen acordar a todo el mundo de la caballería, ¿no? Inclusive de alianzas y de construcciones de poder. Y en el medio de todo eso la fantasía, ¿no? La fantasía que por un lado le es propia a Tolkien, pero también retoma lo nórdico en su escritura, esa es la parte que podemos decir desde lo literario, y desde lo filosófico que podemos analizar de esta obra, El Señor de los Anillos. Como vos decís, es decir, indudablemente Tolkien es un estudioso, ¿no? De toda la mitología nórdica, del Beowulf y también de toda la literatura artúrica, ¿no? Es decir, él decía que la verdadera literatura fantástica era la artúrica, porque eran hombres reales haciendo cosas fantásticas, ¿no? Pero desde allí crea este mundo con personajes, con un idioma y desde una filosofía realista, profundamente realista, que entronca su fuente también en su propia cosmovisión. Tolkien es un pensador católico que, sin querer convertir su libro, él habla mucho acerca del tema de la diferencia entre aplicabilidad y analogía, ¿no? Sin querer hacer con este libro una analogía de lo que sería el Evangelio y de la transmisión de los grandes valores y verdades cristianas, sí lo que hace es un trabajo en donde se puede dar esta aplicabilidad y vemos personajes que transmiten valores cristianos y que pueden ser interpretados, ¿no? Como el mismo Frodo cargando el anillo, aunque no lo es, pero sí se puede aplicar a momentos de Cristo cargando la cruz, ¿no? Por eso digo que hay una concepción filosófica y teológica incluso. Y en lo filosófico, bueno, un realismo muy fuerte, donde su amor a la naturaleza, su humanismo, ¿no? Cristiano muy fuerte, nos habla de una visión muy tradicional, basada y con fuentes en los mitos,
pero que no hace otra cosa que relatar una historia de salvación también, ¿no? Sin hacer sin hacer hincapié directamente en el pensamiento cristiano, porque está relatado todo esto en una época, es decir, precristiana incluso podríamos decir. Y lo lindo de esto es que como los grandes escritores resemantizan, ¿no? Resignifican distintas ideas. Por ejemplo, la lucha entre el bien y el mal y el símbolo del viaje también, porque eso está muy presente acá. Santo Tomás decía que el hombre es un homo viator, ¿no? Es un caminante, Claro. y aquí en Tolkien lo vemos, ¿no? Es un viaje hacia lo profundo, ¿no? Donde en la comarca nos encontramos con los hobbits que son muy parecidos a nosotros, ¿no? Y están en sus pequeñas cosas, su pequeño mundo. A veces son un poco, cómodos, ¿no? Y no quieren hacer de grandes viajes ni grandes aventuras y se quedan con los placeres cotidianos de una buena comida, de una buena pipa, ¿no? Es decir, y de golpe hay algo que lo irrumpe en sus vidas y los lleva hacia el sur, hacia Gondor, luego hacia Mordor, y esos territorios en donde se va a enfrentar, como vos decís, Natalia, muy bien, esa gran batalla entre el bien y el mal, que para Tolkien nunca está en igualdad de condiciones, ¿no? Porque en ese sentido también desde un pensamiento tradicional cristiano también, y de la filosofía cristiana, el mal es una deformación del bien, ¿no? Pero es una deformación que por el deseo desmedido de poder, por la corrupción, puede destruir la tierra. Y es así que estos hobbits, o esta comunidad del anillo, justamente lo que se relata en el primer tomo de su trilogía, va hacia el sur a enfrentar esa gran batalla entre el bien y el mal. Derrotado de ese mal, ya todo lo demás pasa a segundo plano, se resuelve fácilmente. Y es un camino también hacia el interior del corazón de cada hombre, ¿no? Donde luchan, ¿no? Las dos ciudades, diría San Agustín, ¿no? Sí. Del bien y del mal. Y es lo mismo que hace Tolkien también, por supuesto que con la riqueza de un gran escritor, ¿no? Es decir, Y eso de buscar la salvación y en el camino de buscarlo, de tanto buscarlo nos salvamos, ¿no? En el camino de ir, en el camino, mientras viajamos, ¿no? En este camino de destruir ese anillo único, ese camino de destruir el mal, por decirlo de alguna manera, lo estamos haciendo, de hecho, ¿no? Es lo perlocutivo, ¿no? Lo declarativo de la propia acción, ¿no? De esa misión que tiene Frodo. sí, indudablemente, ¿no? Un anillo para gobernarlos a todos, un anillo para encontrarlos, un anillo para atarlos a todos, atraerlos a todos y atarlos a las tinieblas. Ese anillo único, es decir, que comparte, tiene parte de la esencia de Sauron, ¿no? Que es esa figura cuasi diabólica, ¿no? Porque no es un humano y es inmortal, y es un Maiar que es un ser que sería comparativamente a los ángeles nuestros, ¿no? Sí, y este Sauron que imprime su esencia y sobre todo su deseo desmedido de poder en el anillo y convierte a este anillo en algo, perverso, ¿no? Que no habían sido creados los anillos así, porque los anillos habían sido creados por los elfos para preservar la belleza de la naturaleza, preservar el mundo, pero de hecho los tres que les correspondían a los elfos no se intoxicaron por el poder de Sauron, pero sí Sauron creó un conjunto de anillos para los hombres, para los enanos, y sobre todo bajo el ligado de este anillo único, que es el que Frodo decide cargar, porque siempre está en la libertad, ¿no? Decide cargar, y como bien vos decís, Natalia, ¿no? En ese camino se van jugando un montón de valores, de principios. Hay un momento donde hay un personaje que por supuesto que no todos los oyentes habrán leído, muchos habrán visto las películas también seguramente, pero algunos a lo mejor esto sirve para entusiasmarlos, ¿no? En la lectura, como lo hace tu programa de manera tan fantástica. Uno de los personajes, Gollum, ¿no? Que también ha sido tocado por el anillo y corrompido por él, Frodo tiene que decidir qué hacer, ¿no? Y en algún momento tiene hasta la tentación de eliminarlo, ¿no? Y Gandalf, el mago, Gandalf, aquel que también tiene su propio anillo, ese anillo también, claro, de poder, claro, de magia. Pero sin corrupción, Gandalf le dice, no te apures a quitar la vida, ¿no? De alguien si no puedes devolverla, ¿no? Bueno, y así como eso, el tema de la misericordia, el hecho de que la misión esté en manos de un pequeño, ¿no? A mí me gusta esa metáfora, ¿no? Eso es lo más fantástico del libro, ¿no? Tolkien
genera lo que es el concepto de eucatástrofe, ¿no? La eucatástrofe sería la idea de un final feliz, inesperado. No es el final rosa, ¿no? No. De aquellas viejas películas de Hollywood, ¿no? De otras épocas. Ni tampoco es el final abierto que nos deja a veces con la angustia de que no hay salida. No, la eucatástrofe es un final feliz, inesperado, pero que no está ya predeterminado, sino que depende de la libertad de los protagonistas y que está en manos de los más humildes, de los más pequeños. Y son los más pequeños los que logran que se cumpla la misión, en el caso del libro, ¿no? Con ayuda, no claro, solos, no con su propio poder, pero juntos. con ayuda, ¿no? Sí, es impresionante. en este camino no estamos solos, ¿no? Necesitamos la compañía de un otro. Eso también es lindo en este libro que, como estamos hablando, tiene muchísimos matices y muchísimos niveles de análisis, capas, ¿no? Que me imagino que habrás ido encontrando a lo largo de tus 7 lecturas. Imagina que cuando la amistad profundísima entre Sam, ¿no? Su colaborador, y Frodo, indudablemente nos remite al Quijote, nos remite al Quijote y a Sancho, ¿no? Y cómo los roles en el Quijote y Sancho se van invirtiendo y el idealismo del Quijote pasa a ser después el idealismo de Sancho, y así también pasa, ¿no? En las relaciones entre Frodo y Sam, ¿no? Que Sam al final es un gran combatiente, que era un hombre sencillo, que era su amigo, pero también su siervo, su colaborador. De golpe se convierte no solamente en el amigo, sino en aquel que en algunos momentos tiene que tomar a su cargo hasta el anillo, ¿no? Sí. Y tiene que mirar más allá. Hay un pasaje fantástico, ¿no? Donde las cosas están muy duras. No vamos a spoilear todo, pero aunque esté en las películas, pero hay momentos difíciles donde están muy duras, y Sam lo ve a Frodo destruido, cansado, y él mira una estrella y ve que la estrella brilla y dice, se tranquiliza porque dice, más allá de que haya mal, y pensemos en nuestros tiempos tan oscuros, más allá de que a veces parezca que el mal nos va a derrotar y nos va a destruir, esa luz de esa estrella seguirá brillando y el bien siempre va a estar por encima del mal. Y es en ese momento donde ya no se preocupa ni del anillo, ni de la misión, duerme, descansa tranquilo, sabiendo que la creación entera está en manos del bien, de la luz, no de las tinieblas, ¿no? Y bueno, ese Sam que ha cambiado nos muestra también, como digo, ¿no? El correlato con otras grandes obras, la de Cervantes, de la literatura, y también con nuestra vida personal, que eso es lo impresionante, ¿no? Por eso es un libro para leer hoy, en pleno siglo XXI, con una actualidad impresionante, ¿no? Y con una, como vos decías muy bien, un nivel de profundidad que nos permite, desde la lectura primera, ¿no? Que uno puede hacer, entusiasmándose con los personajes y con la historia, hasta lecturas mucho más profundas que marcan la propia vida. Y que en este anillo que es redondo, ¿no? Que es circular, que también de alguna manera nos hace pensar en estos momentos que estamos cerca de la Pascua, ¿no? Cuando uno habla del huevo, que tanta simbología tiene, que también tiene esa cuestión circular del nacimiento, ¿no? De que después de la oscuridad viene siempre la luz, ¿no? Después de la muerte, a la muerte le gana la vida, ¿no? También Seguro. está todo esto está también en la obra magnífica, profunda, en capas, ¿no? Como digo yo, de Tolkien. ¿Y es difícil el a Tolkien? ¿Es muy difícil? Mira, yo lo conté a propósito, ¿no? Es decir, porque es real, porque es parte de mi historia, y porque sé que El Señor de los Anillos tiene, sobre todo en sus primeras 100 páginas, un nivel de dificultad que supone ir adentrándose en un mundo diferente. Este mundo de hobbits, a algunos les fascina la literatura fantástica. Tengamos en cuenta que ahora estamos hablando de generaciones que se están acostumbrados a esta literatura, desde Harry Potter hasta tantos otros libros, pero que en el momento en que surgieron los libros de Tolkien no estaban acostumbrados, pero aún así hoy cuesta por la riqueza también de las metáforas, de las imágenes. Tolkien incorpora poemas, cantos de los elfos en sus libros, pero esas son las primeras páginas. Una vez que uno supera esas primeras páginas y se adentra en este mundo... El pacto de lectura, ¿no? El pacto de lectura, claro, una vez que entramos, ya está. Estamos dentro. Atrapa de tal manera que uno no se puede liberar. Por eso, bueno, hemos perdido este fin de semana pasado a partido, ¿no? Sí. Hacia las tierras imperecederas, podemos decir, Jorge Ferro, ¿no? Un gran profesor, tal vez, no, el que más sabía de Tolkien en la Argentina, la verdad. De Tolkien, Lewis, Chesterton,
doctor en letras, egresado de la Universidad Católica, un hombre fantástico, un caballero, ¿no? Y Jorge, bueno, tenía muy en claro, ¿no? Esta idea fantástica, ¿no? De un Tolkien que nos llega al corazón y que hoy en día, es decir, tiene una actualidad famosa, impresionante frente a los desafíos que estamos viendo. ¿Cómo empezar a leerlo? ¿Cómo llegar a leerlo? Sabes que de eso hablamos muchísimas veces con Jorge. De hecho, el año pasado, no sé si fue octubre, noviembre, hablé con él y habíamos hablado, pues justamente este año, este 2024, año Tolkien, íbamos a tener una cita en este programa. Bueno, no pudo ser, pero su mirada, su forma de entender de esa lectura, ¿no? Que no está mediada por la fe, no es que es sino todo lo contrario, sino que él que se encuentra las huellas, en todo caso, de la fe en la obra de Tolkien, era tan maravilloso, ¿no? Claro, mira, yo la primera vez que veo una película, antes de que salieran las 3 películas, ¿no? La primera película en dibujos animados, ¿no? Que había, la vi en hebraica, es decir, con una colectividad que no es la católica y que sin embargo podía encontrar en estas obras de Tolkien cosas fabulosas, ¿no? Porque justamente esa es la grandeza de este libro, ¿no? Por supuesto, como decía yo al principio, Tolkien es un autor católico, es su fe la que está en juego también cuando escribe, pero él se cuida mucho de no convertir al libro a veces incluso las diferencias con su gran amigo, con Lewis, eran justamente estas, ¿no? Luis utilizaba muchas veces sus obras para evangelizar y para transmitir las verdades del evangelio. Tolkien, en ese sentido, dice, no, es decir, tienen aplicabilidad, se pueden aplicar, pero se pueden aplicar a los grandes valores del hombre, al gran humanismo, y bueno, por supuesto también a su fe, ¿no? Y Jorge hacía eso. Hay una obra fantástica de Jorge, que es Leyendo a Tolkien, de Jorge Ferro, que ha sido editada, reeditada hace muy poco tiempo, así que es fácil de conseguir. Y Leyendo a Tolkien es un libro fantástico donde nos muestra esa aplicabilidad y toda esa lucha del bien y el mal que vos decías en cada uno de los personajes, cómo se va desarrollando. Bueno, volviendo, y no me quiero olvidar, ¿no?, de cómo leer, hay una disputa, ¿no?, entre quienes dicen que lo que hay que hacer para empezar a leer a Tolkien es leer El Hobbit. Sí, es cierto. El Hobbit es un libro más que tiene una doble lectura también, ¿no? En primer lugar, parece un libro para niños, parece más sencillo, hasta aparecen personajes que rompen la estructura atemporal del libro, cuando aparece un zorro, es decir, por ejemplo, aparecen animales pero después del Hobbit es una lectura histórica, pasar al Señor de los Anillos, y luego ir hacia el Silmarillion, que cuenta de las primeras edades. Otros pensamos que, si bien quizás ese sea un camino, y por eso acá es también la libertad y sobre todo también el propio autoconocimiento de cada uno, es decir, por dónde podría empezar y qué me podrá llegar a mí. Otros decimos, empezamos con el Señor de los Anillos, de allí fuimos al Hobbit y por último el Silmarillion, ¿no? Silmarillion ya son crónicas con una riqueza impresionante, históricas, pero que obviamente uno tiene que abordar luego, aunque relaten las primeras edades, luego de la lectura del Señor de los Anillos y del Hobbit. Por eso digo, ¿es difícil leerlo? Al principio puede costar un poco, si uno opta por empezar por el Hobbit, no, se hace mucho más sencillo, pero luego tiene una riqueza que lo acompaña a uno de por vida, ¿no? No he conocido ningún lector de Tolkien que no sea un enamorado, y eso, bueno, es fantástico. A mí volviendo a Jorge Ferro, unas cosas que nos legó a los que fuimos sus alumnos alguna vez, es esto de que buscar la literatura que hace bien, ¿no? La literatura que es reflejo de la verdad, de la belleza, ¿no? La belleza como un ente, ¿no? Como un trascendental, me refiero, ¿no? Sí. Buscar eso, si nos hace bien, nos eleva, ¿no? Y creo que la literatura del Señor de los Anillos nos hace bien, ¿no? En definitiva, en esta fantasía encontramos claves para entender nuestra propia humanidad, ¿no? Esta fantasía de seres mitológicos o pseudo-mitológicos, aparece también una profunda humanidad, que eso creo que es la lectura para este siglo, ¿no? Para este siglo XXI.
Correctísimo, ¿no? En un tiempo de transhumanismo, en un tiempo de inteligencia artificial, en un tiempo donde el hombre y la tecnología, ¿no? Es decir, están nuevamente en esa relación que podrá ser de complementación o podrá ser antitética, y en un tiempo donde algunos de las grandes compañías tecnológicas nos anuncian la posibilidad de la extinción de la raza humana, de acuerdo a cómo las usemos. Estoy hablando de Bill Gates o Elon Musk, ¿no? San Altman, que lo han dicho hace poco tiempo. Creo que es una lectura que nos recuerda que el hombre está hecho para el bien, la verdad y la belleza, pero también nos ayuda a enfrentar la cotidianidad de cada día, ¿no? Los pequeños desafíos de cada día, que son esos desafíos de la comarca que enfrentan los hobbits, de una manera mucho más tranquila, más calma y más profunda, una vez que en su corazón ha vencido el bien frente a la tentación, frente a la oscuridad del mal, ¿no? Y por eso nos permiten encarar las relaciones intrafamiliares, con nuestros hijos, con nuestros seres queridos, bueno, con nuestros alumnos, nosotros, Natalia, que somos docentes, ¿no? De una manera distinta, ¿no? Con esa certeza de que el bien tiene la última palabra, aun cuando a veces nos hagan querer perder esa esperanza, ¿no? Es decir, nos hagan creer que tenemos que perder esa esperanza. Es una lectura de la esperanza, es una lectura de la esperanza, sin lugar a dudas, ¿no? Tal cual, sin duda, sin duda. Bueno, muchísimas gracias por este contacto. Sé que trabajas muchísimo, que tenés que descansar. Hoy tuviste clases de temprano. Te he visto muy temprano, justamente a punto de ir a dar clases, así que te agradezco que te tomaras este tiempo para hablar acá en este pequeño programa de literatura. Ha sido un placer muy grande, que va a tu entera disposición. Y es cierto, hoy nos encontramos muy tempranito dando clases los dos. Y bueno, a todos los oyentes, muchísimas gracias por la atención y a disposición. Muchísimas gracias.